Y ya regresamos. Queremos agradecer a todas las personas que han sido parte de Activo Festival 2021 y a todos nuestros conectados durante estos 3 días y durante el día de hoy. Y como queremos finalizar en grande, les traemos una interesante charla con Revista Trauco. Su director Miguel Soto Gorlak, artista, crítico, periodista, investigador, docente, gestor cultural y coleccionista, nos explicará cómo se concreta la producción de una revista tan señera en lo gráfico, histórico y cultural. Damos la bienvenida a Miguel Soto. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Hola, hola, sí, te escuchas bien, te ves bien. Que nos da Gracias. mucho gusto tenerte con nosotros, así que dejamos a Miguel para que nos cuente todo lo que nos viene a contar, que viene un tema súper bueno. Mira, lo primero quería un poquito señalar, sin haciéndome parte simplemente, en el fondo, de mandar un saludo con mucho cariño a toda la gente que hoy nos la está pasando bien, sobre todo en nuestro ámbito, en el ámbito cultural y en el ámbito del diseño, del arte en general, por lo que todo el mundo sabe cómo están pasando las cosas que están pasando en Chile. Y Así es. Trauco nunca tampoco se ha podido salir de eso, siempre ha estado un poco en eso. Entonces es una especie de mirada reflexiva a lo que está pasando hoy en día y espero que podamos salir de esta bien paradito y que la gente que lo está pasando mal de verdad, pucha, ojalá que puedan estar en un mejor pie y que el futuro sea un poquito más óptimo y más positivo en el fondo, es un poco el mensaje. Que así Nada, sea pues, entonces. sí, pues mira, entrando un poquito en tierra derecha con Trauco, contando un poco la historia, nosotros partimos en la época de los 80. Era una época en que no había mucha información, no existía esto, no existía el internet, no estaban las redes sociales, y en esa época las revistas se publicaban de manera física, de manera en papel. Y Trauco nace al amparo de dos promotores, dos divulgadores del cómic, principalmente uno que es el más conocido de todos, que se murió este año, hace poco, que Antonio Arroyo, que en paz descansa. También creo que este es un sensible homenaje todo lo que él hizo. Él hizo un montón por el cómic y el noveno arte en Chile y en Latinoamérica. Y ellos eran dos amigos, con Pedro Bueno, que se vinieron en esta aventura a traer y armar lo que era la revista en esa época, la revista Trauco. Esta revista se arma en Chile en plena, más o menos el año 87, y aparece vendida en los kioscos, se publicaba en los kioscos en un formato así de revista de esas de cómics como las que ustedes conocen ahora, y Ujú. era 64 paginitas en papel roneo, un papel bastante como, diríamos, humilde, con una portada a color, contraportada también, y se hacía de manera mensual, se organizaba de manera mensual, había un equipo detrás de la revista, y se publicaban historietas, ilustraciones, trabajos. En realidad de alguna forma se convirtió en una especie de medio de comunicación sin querer serlo, y que funcionó mucho durante 3 años, fueron 3 años seguidos. Son 36 números aprox los que se hicieron de la revista Trauco entre el 87 y el año 90, con algunos problemas políticos, como pasan en todas estas cosas, en estas situaciones del arte en general. Uno siempre tiene una posición política, aunque diga que no, siempre lo tiene. Y en ese avatar, en esos devenires que fueron sucediendo, la revista fue bastante conocida porque hubieron algunos problemas vinculados a la censura. Eh, lo, Miguel, lo, lo, Dime. disculpa, no quiero interrumpirte. Tenemos lista tu pantalla para que puedas compartir y te quedas con la gente. Ya, pues súper. ¿Comparto yo o Espectacular. comparten Te ustedes? dejamos. Compartimos Ya, nosotros. ya, bacán, bacán. Un poco lo que les contaba es que, bueno, este es un trabajo que se preparó hace un tiempo atrás, está en un formato digital, bastante simplón. Es un material que se preparó con harto cariño hace un tiempo atrás, que narraba hasta hace un tiempo atrás los 21 años de la revista. Estos 21 años determinan un poco la jugada histórica de lo que fue Trauco, de lo que ha sido Trauco, pero hoy por hoy ya son los 30 años. ¿Por qué muestro esta portada que ustedes están viendo ahí, los amigos? Porque es la primera portada del año 87 que la dibuja Miguel Isa. Por supuesto, era el vocalista de Parkinson, un grupo chileno de música. Y esa portada, en realidad, que es la que inaugura en el fondo la saga de Trauco en los 80,
se convierte después con los años casi en una cosa mitológica. Hay mucha gente que hablaba mitos, historias urbanas, mitos urbanos de Trauco y de quién eran los que de alguna forma habían armado la revista. Un poco señalando lo que les decía, en esto parten estos dos españoles con una argentina, con Inés Bagú, y arman la revista, y la revista en el fondo en esa época, en los 80, era una revista que se vendía en los kioscos. Se colgaba en los kioscos y se le ponía una bolsita negra de basura porque había problemas con la censura y esas cosas. Entonces, la revista de alguna forma lo que quiero explicar, lo más importante es que se hacía con mucho esfuerzo, muy parecido a los fanzines, a los pasquines que se hacen hoy en día, y se hacía con todas las ganas que había, porque en realidad la Trauco lo que determinó ser lo que significa hoy, si ustedes no buscan en internet, sale la historia de la revista, lo que determina el Trauco finalmente es la libertad de expresión que uno podría definir como eh, poder descartuchar, en esa época se hablaba así, poder descartuchar a la sociedad chilena con respecto a un montón de tabú y cosas que se censuraban en el fondo. Un poco ese es como el espíritu con que nace la revista. Y por supuesto poder difundir y divulgar todos los grandes maestros que habían en el cómic a nivel latinoamericano, europeo, chileno por supuesto, y de diseño, de ilustración, de arte en general. Yo siempre cuento un poco, y ahí me detengo, en la revista Trauco hay un pedazo de historia grande. Están, por ejemplo, entrevistas a Sammy del Mayor, Bororo, hay entrevistas, por ejemplo, las primeras entrevistas como Cotota, de alguna forma, que se le hace a los prisioneros, están en la revista Trauco. Es parte de su historia. Y tú empiezas a hacer como una especie de seguidilla histórica, una trazabilidad, para que se ocupa tanto la palabra trazabilidad, una trazabilidad histórica de la revista, y en esos 3 años consecutivos, del 87 al 90, aparecen muchos aportes muy importantes de mucha gente muy connotada en Chile, ilustradores, dibujantes, escritores, pensadores, filósofos, gente que estaba haciendo de alguna forma historia y que de alguna manera hoy son referentes, son verdaderos próceres. Eh, por ejemplo, las primeras cosas que aparecen también están como importantes, la entrevista a Mauricio Rabelais, cuando venía recién llegando a Inglaterra, de vuelta. Uno empieza a analizar y ve, por ejemplo, primero artículos de Vicente Ruiz, que es como de alguna forma dice chuta, Patricia Raineira, y uno empieza a hacer un análisis y empieza a mirar lo que era la revista. No era un pasquín, no era un fanzine solamente vinculado al cómic, sino que más bien era una especie de mirada potente a lo que era el arte en general, que un poco esa también era la mirada que había. Eh, Después, por ejemplo, con los años, siguen sucediendo un montón de cosas en la revista, se siguen dando, y por ejemplo acá tengo unas portadas, mira, ahí me voy a detener después en eso. Por ejemplo, aquí ven un par de portadas de la revista histórica, del periodo histórico de la Trauco, en que en realidad las portadas, si ustedes se fijan, estaban bastante bien hechas para la época, muchas eran con pistolas con aerografía, otras cosas eran técnicas mixtas que se iban mezclando, y cada portada de verdad era una pequeña obra de arte o una gran obra de arte. Es más, para los que no saben y para los que sí saben, les recuerdo que en la revista hubieron grandes maestros que siguen estando hoy, los que están vivos por lo menos, que publicaban y difundían su material en nuestra revista, que en el fondo era Milo Manara, Moebius, Robert Crumb, Jodorowsky, Roger Corman, o sea, tú estás hablando de gallos cototudos, gente súper potente, como así, que también quiero señalarlo, también estaba el tema de que existían los nobles, como quien dice, los dibujantes que estaban haciendo sus primeras armas en el dibujo. Y que Trauco les daba la oportunidad a través de concursos, de premios que se otorgaban, de esta visibilidad como revista, por el nombre que empezó a agarrar, la potencia que empezó a agarrar. Entonces, mucha gente en Chile empezó a publicar y a mostrar su trabajo. Uno empieza a hacer relaciones y empieza a mirar un poquito el pasado, y ese pasado se convierte en el hoy. Entonces, por ejemplo, uno hace una especie de seguimiento, y acá el caso en concreto, acá tenemos uno, que por ejemplo aquí está Carto con la Kiki Banana, que es un dibujante de los señeros de la revista Trauco Histórica, y que estuvo haciendo cuerpo, carne y espíritu de la revista muchos años. Tenemos, por ejemplo, el caso que cuando vuelve la revista, en esta vuelta, en esta cosa de celebrar los 30 años, se hicieron algunos podcasts, y por ejemplo ahí ustedes están mirando en pantalla, que es un podcast que hace Maliki al director, que no soy yo, él es el coordinador editorial, que él es el jefe, no yo, porque yo quería corregir eso, que dijeron que era el director, no. Me han vuelto a rogarme cosas que no son, mi cargo es el productor nomás.
y el director Omar Arriagada, que se le hace un podcast, una entrevista con esta vuelta a los 30 años. Hablábamos de que en algún minuto se hablaba de los 21 años hasta que se elaboró un libro de físico, que lo hizo 8 libros, que era con Trippi, con una especie de figura señera de Trauco, que es un personaje que hay, y que de alguna forma era una especie de gran catálogo nuevamente de los trabajos cototos importantes de los históricos Trauco. En estos 30 años se vuelve de una manera un poco más distinta, se intenta volver a lo que era la antigua revista, en esta cosa de que sea un gran catalizador, una especie de gran catálogo con trabajos del hoy, de los artistas, de los maestros de la época antigua y de los nuevos. Y un poco mostrando lo que sigue. Por ejemplo, tuvimos algunos problemas con los que no me voy a detener, creo que la gente sabe y uno se mete a Google y lo averigua al tiro, que tiene que ver con algunos aspectos de censura en Chile y que de alguna forma le dan una especie de velo misterioso a lo que algunos piensan que es Trauco. Para mí Trauco en realidad es a mí, en mi caso, pero lo estoy hablando de manera bastante personal, es un libro de arte contemporáneo. Eso es lo que yo creo que es Trauco en el fondo. Y es un lugar a donde se expresa la libertad, tal cual, con sus variantes distintas, disímiles, diversas. Y un poco invoco a eso, a que los nuevos dibujantes, a que los amigos que están viendo y que participan en el festival, que se lancen, que se tiren, porque en los 80 los chiquillos lo hicieron. Ellos fueron parte de una generación que probablemente no tenía nada y lo hicieron todo a su manera, a la chilena, pero que tenían las ganas, que me imagino que son las mismas ganas que hoy en día, con todas las otras facilidades que se dan en este contexto como como de las grandes comunicaciones y la cosa digital y que todo avanza para allá. Igual, de alguna manera, sin detenerme acá, hubieron algunos problemas de censura complejos en la revista, pero que eso no determinaron si iba a continuar o no iba a continuar la revista. La revista, de hecho, el número 19, que es un número histórico complicado, siguió incluso después de ese impasse que se tuvo. Aquí me quiero detener. Por ejemplo, tenemos a Clapton, para los que no conocen a la gran figura de Clapton, cuando se entrevista a muchos de los dibujantes, ilustradores históricos de la revista, ya incluso los nuevos también, reconocen en Clapton a una especie de gurú, por decirlo de alguna forma, y él es Claudio Galleguillo, que él se muere tempranamente. Lo importante más que su muerte es su obra, y su obra es una obra que hoy en realidad se está haciendo estudiada en distintos países, por distintas universidades, porque en realidad él trascendió con lo que le hacía. Y bueno, yo les dejo ahí la tarea para la casa a los amigos que son del ámbito del diseño, que no conocen la figura de Clapton, que de alguna forma la investiguen, porque en realidad él fue un gran dibujante, un gran artista y de alguna manera también representa otro espíritu lo que significa Trauco. Trauco, hablando en el ámbito más bien del diseño, siempre tuvo dos líneas, la línea blanca y la línea chusca. La línea blanca como la cosa helénica, eso de saber dibujar increíble, pintar así a los Leonardo da Vinci, esa cosa como ya, esa factura así ya excelsa del dibujo y de la pintura. Pero también existía el otro ámbito, mucho más panqueta, también en el mismo espíritu que aglutinaba la revista, en que el dibujo no era como la obra por sí mismo, sino lo que significaba. Entonces, en esta cosa de la significación, Clapton, siendo un gran dibujante, él hace una cruza bastante, no sé si compleja, pero bastante jugada, y él hace una cosa que es bastante vanguardia para la época. Es un poco para que lo investiguen porque él es una gran figura y un poco olvidada, probablemente, no sé si invisibilizada, pero por nosotros no, pero olvidada del contexto de lo que significa hoy el diseño. Tenemos acá el caso, por ejemplo, de Checho López, que también es de lo histórico. Checho López, Martín Ramírez, que hoy vive en China, él es uno de los grandes de Trauco. Él lo que cuenta en el fondo, para los que no saben quién es Checho López era un personaje, era un cesante, era un chileno común y silvestre, hijo de vecino, que contaba sus vivencias, que eran las vivencias de cualquier hijo vecino, todo lo que le pasaba a Checho López. Y se convirtió en una gran obra, en el fondo, y una gran radiografía de lo que Chile era en esa época, en los 80. Checho López tiene sus propias publicaciones, lo pueden encontrar también a través de Martín Ramírez para que lo puedan ubicar, los que les interesa también empaparse de esta gran tira cómica, porque también hay un tema de humor ácido, duro, fuerte, que es Checho López en sí mismo como figura.
Acá, por ejemplo, volviendo a lo antiguo, acá está un poco el fenómeno que le explicaba, que no me voy a alargar, pero que es afrodisíaco, que es uno de los tantos conflictos que tuvo Trauco por hacer una obra que siempre estuviera en el pensamiento disruptivo. La revista siempre pensó que el pensamiento complejo, el pensamiento disruptivo, el disentir no era un conflicto, era una posición. Entonces, por ejemplo, se hace una obra como esta, Afrodisíaco, que es una tira cómica, ¿no es cierto?, de humor, si no es otra cosa, una sátira, con respecto al nacimiento del niño Jesús, y hay unos gatos que de alguna forma salen de la vagina de la Virgen María, simplemente es eso. Pero tomó otro ribete y terminó en otra cosa, convirtió en una cosa nada que ver, casi ya a una situación eh, un poco contenida, en que aparecieron los medios de prensa, la Iglesia Católica se metió, bla, 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 y hubieron algunos problemas. Pero eso lo que quiero decir es que no porque Trauco haya sido contestatario, irruptivo, complejo, haya siempre pensado en hacer ese tipo de ilustraciones. Bueno, ahí participa Maliki y participa Huevo. Principalmente lo que quiero señalar es que Trauco siempre ha sido una ventana para la divergencia. No siempre pensamos todo igual en el equipo, y eso se da, porque todos los seres humanos no somos iguales, apostamos por la diversidad. Ahí tenemos un poco, vuelvo a insistir, a Miquelisa con como podríamos decir, sus tiras cómicas de Melchor, ¿no es cierto? Una cosa bien panqueta que le hacía, y la portada, primera portada de la época histórica de la Trauco. Aquí un poco hay un kiosquito, si ustedes se fijan, con la venta de nuestras revistas, que siempre está media solapada, media escondida de abajito, a veces le ponían la bolsa negra que les digo yo, por un tema de censura y todo. Y esta es una fotografía de 1988 de don Antonio Arroyo, que en paz descansa. Si yo les pudiera explicar también, adentro del mismo equipo convivía mucha gente muy importante, muy talentosa. Uno de estos, de los dibujantes chilenos, es Lautaro Parra, que hoy ya no dibuja, pero que quedó en el recuerdo histórico de los que realmente, de alguna forma, se sintieron identificados con su personaje Blondie. Blondie es una especie de cyberpunk, y era el cyberpunk en Santiago del hoy, incluso del hoy digo del hoy de ahora, porque es muy parecido a lo que está pasando en algunos lugares más bien complejos. Y Lautaro Barra hace este personaje que toma una especie de cuerpo solo, después con los años, y que se convierte en una especie de leyenda. Es una mujer súper empoderada, yo diría que una especie de profeminista, y que de alguna manera establece ciertos códigos distintos, muy urbanos, se maneja muy bien en esta cosa de la hombría, en esta cosa como de las tribus urbanas, hay una especie de radiografía de lo que pasa con el movimiento punk. Eh, las historias son un poco duras, pero de alguna forma representan un ideario de lo que iba a ser probablemente el futuro. Yo no sé si se equivocó Lautaro Barra, creo que no. Tenemos acá el caso de un artículo que yo puse que es sobre la censura y el cartuchismo. Esos eran dos pilares fundamentales de la revista, porque de alguna manera lo que pretendía siempre la Trauco era poder visibilizar todo aquel fenómeno que probablemente no era el más crisanto, más pechoño, pero que sí aportaba a la discusión, al pensamiento crítico, a plantear nuevas problemáticas, a definir nuevos paradigmas, es un poco eso. Acá les quiero mostrar, me voy a detener un poquito, con otro elemento, que lo tengo aquí añadido, y que tiene que ver con un poco el espíritu de lo que es Trauco, y quería mostrarlo en realidad, para que ustedes le echen un vistazo. Eh, si yo me detuviera a pensar qué es lo que estamos haciendo hoy, porque en esta vuelta que volvimos, hay una especie de mirada contemporánea, volvimos con 4 tomos que están disponibles, están gratuitos. De hecho, yo los mandé al festival para que lo puedan divulgar gratis y que parten desde el número 37. Históricamente, por 36 quedamos en los 80, se termina la revista el año 90 por distintos problemas y vuelve después de más de 30 años el año 2018 con el número 37, 37, 37. Y se determina en esta nueva vuelta, en esta nueva idea de hacer revista, porque aquí hay una cosa de equipo, de trabajar en conjunto, que es un poco lo que creo que es mi charla, de ponernos de acuerdo entre los distintos talentos, virtudes y como ustedes quieran llamarle. Entonces, se ponen de acuerdo en el fondo, dos grandes de la Trauco histórica, que es Yoyo,
que es uno de los dibujantes, bueno, nuestro director de arte actualmente, y Omar Arriagada, que hacía la ecuatorial y que es nuestro coordinador editorial. Ellos se ponen de acuerdo en Isla de Pascua, se juntan en el año 2018 más o menos, 2017 por ahí, y dicen, volvamos a hacer la revista. Y eso de volvamos a hacer la revista no quedó en esa como junta de buenos amigos, así como pongámonos de acuerdo, podríamos hacer, no, fue como súper concreto y fue una cosa así ya, un pacto de hermanos. Y se establece el modo operandi para poder establecer y definir qué es lo que se quería hacer con respecto a este nuevo Trauco, que era un libro, más bien como siempre he dicho yo, medio Tachen, así ese formato como libro de arte, más que la revista que era en los 80, y más bien con temas puntuales en cada tomo. En este minuto son 4 por el momento. Entonces uno tenía que ver más bien en la cosa genérica con la cosa de los migrantes, que era un temón en Chile, sigue siendo un gran tema, y que establece esta vuelta en el número 37. El otro tiene que ver exactamente con todo lo que pasa con el mundo indígena. Hoy, ¿para qué les voy a mencionar? Una cosa que ustedes, todo el mundo sabe, yo incluso vivo ahora actualmente en el sur de Chile y lo veo a diario, con todo el tema indígena, y después venía el tema de la mujer, por supuesto, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Pero justo con esto, con el tema de la pandemia, hay una especie de hacernos cargo de nuestra realidad, porque un poco partí con eso, hacernos cargo de nuestra realidad, y Trauco lo que dice es, a ver, si nosotros, que somos de alguna forma una especie de semáforo en rojo, ¿no es cierto?, un disco pare, deberíamos de alguna forma establecer y definir que efectivamente lo que Trauco tiene que hacer también es poner los paños fríos, poner los paños fríos, ¿no es cierto?, no pensar con la cabeza caliente, en ciertos temas que son importantes para la gente, para todo el mundo. Y un tema tan importante que no nos podíamos nosotros hacer los locos era qué estaba pasando con la pandemia, qué estaba pasando con el COVID. Entonces se adelanta este fenómeno, se nos mete entre medio y se hace el tomo este que actualmente tenemos visible con un Superman, con una especie de kriptonita, que no es kriptonita, sino que es un COVID, ¿no es cierto? Un bicho ahí como en el corazón, y se establece esa portada que la hace Juan Vázquez, que nunca había publicado portada en Chaco, ojo, meritorio, Juan Vázquez de Mito y Leyenda, otro de los grandes nuestros, y que define cuál es la posición de Trauco frente al fenómeno de la pandemia, a todo lo que está pasando con todo este fenómeno a nivel mundial. Se nos adelanta, se nos cruza, se nos mete encima, y luego, que es lo que estamos trabajando hoy en día, que se atrasa todo el proceso, por las mismas circunstancias, ¿no es cierto?, que ustedes entenderán, aparece hoy en el que estamos trabajando el concepto de la mujer. Un poco si ustedes se ponen a pensar, son 4 grandes hitos, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con migración, tiene que ver con el tema indígena, tiene que ver con la pandemia tal cual, y tiene que ver con la mujer. Hay una sorpresa que está dando vuelta, a ver si terminamos un quinto, pero siempre se pensó en 4 de manera físico, igual que los libros de Taschen. Nosotros los tuvimos, de hecho todavía los tenemos a la venta en varias librerías a nivel nacional, en las que leo, en la Feria del Libro, en algunas tiendas especializadas, para que la gente que le interese, que pueda, que sienta que es importante poder tenerlo como dentro de su misma biblioteca, en su casa, lo pueda comprar. Pero así todo, se pensó siempre en el gesto político de la gratuidad. Entonces, si Trauco en los 80, que de alguna forma estableció formas de ser y de hacer, dijo, ya, pues a ver, el mismo equipo, todos de acuerdo, ¿sabéis qué? Yo creo que lo importante hoy, si estamos en apoyo al fomento de la lectura, ¿no es cierto?, a definir que es importante que la gente pueda leer, como nosotros, que somos una especie de paladín en la justicia, no hacemos el gesto. ¿Y el gesto cuál fue? El más concreto de todo, súper definido de su coordinador editorial, desde ahí para adelante, para abajo, de pija a paje, ¿no es cierto?, es hagámosla gratis. Que es una locura, porque claro, uno dice, pero ¿cómo hacer una revista gratis? Y efectivamente se lanzó, se distribuyó y se puso en papel digital, hoy vía ISO y otras plataformas más, de manera gratuita, de acceso libre para la ciudadanía, para que pueda hacer un aporte a la educación, un aporte a la lectura, un aporte concreto y no estar hablando, más bien diciendo en lo efectivo, en lo concreto, en lo real. Les quería mostrar un videito que creo que no de alguna forma es parte de lo que nosotros somos hoy y es como un poco lo que nos define y de dónde venimos, que quiero que le echen un vistazo.
Ser opositor patricio pidió a las Fuerzas Armadas facilitar el cumplimiento de la voluntad popular en caso de una... Este video es un video de la Vuelta a Trauco, cuando nosotros volvimos. Nuestro director artístico, ¿no es cierto?, Yoyo, dijo, yo creo que, y se puso de acuerdo con nuestro coordinador editorial y con todo el equipo, y dijo, yo creo que tiene que haber una especie de mensaje de vuelta de Trauco. Y curiosamente, porque hay que decir las cosas como son, esto que se planteó hoy se convirtió en una especie de novela gráfica de anticipación, que un poco como nos señalan a nosotros. Cuando nosotros hicimos lo que hicimos, no estaba sucediendo lo que hoy está pasando, pero sí creo que había un cierto olfato, una cierta mirada, una trayectoria histórica que siempre nos ha definido como tal, y que fue establecer que los principios de Trauco, el espíritu de Trauco tenía que estar de alguna forma visibilizado, y se hizo este video. Ayer, la revista fue retirada de circulación por orden judicial. Luego de una pausa, hay más noticias. Aquí van a ver imágenes históricas. Todos ellos son parte del equipo histórico de Trauco. Todo lo que se hizo en los 80. Y estas son parte de la primera revista lanzada ya en 2018, en 1987, con la portada de Mauricio Herrera, Mito Leyenda, otro amigo de la casa, Félix Vega, otro amigo de la casa. Te podría mencionar un montón de amigos que hoy son parte del espíritu de lo que es Trauco. Entonces, lo que les quería mencionar más importante, creo yo, de verdad, es que si ustedes se ponen a pensar, más que yo le haga una gran clase magistral y todo, y que me explaye así burócratamente de lo que significa ser o estar siendo partícipe de una cosa que es como legendaria, ¿no es cierto?, que tiene un legado, que tiene una cosa como del pasado y que hoy está en el presente, y que somos unos viejos, probablemente quemando nuestros últimos cartuchos, porque probablemente más que eso no es, teniendo cierta lucidez mental, es que los conmino a la mayoría de los amigos que nos están mirando, y que probablemente están escuchándome o viéndome, que lo importante acá, que ustedes entiendan, que no porque nosotros somos una especie de mito urbano, los consagrados, los no sé qué, no, sino que piensen que nosotros partimos igual que ustedes, hijos de vecinos, con un sueño, no teníamos ninguna otra situación anormal, éramos como cualquiera, y lo que se dio en el minuto que tenía que darse, pero tuvimos las agallas, tuvimos el empuje, tuvimos la fuerza, la energía para poder sostener eso y llevarlo adelante. Es más, yo no soy de lo histórico, yo soy de la nueva generación, soy un lector de Trauco que hoy de alguna forma está súper agradecido de pertenecer a esta revista señera, porque si no hubiera sido por ellos probablemente yo no sería quien soy, en muchos aspectos de mi vida. Yo creo que una buena lectura reflexiva te llama a cambiar probablemente el chip desde la cabeza. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que Trauco, si estuvo y hizo lo que hizo y sigue haciéndolo, porque ustedes, ahí están los links, los vamos a compartir para que más que lo que les hable yo, puedan ustedes tener el placer, así como cuando uno iba al cine, ese rito de sentarse y ver una película, puedan leer y revisar hoja por hoja nuestro material, que está hecho con mucho amor, con mucho cariño, pensando principalmente en que haya más gente lectora, por supuesto pensando en los colegas, la gente que hace dibujos, diseño, y que piensen que nosotros que seamos probablemente como de alguna forma los dinosaurios de la movida, que sin querer serlo, lo que les podemos decir es que si ustedes que tienen todo, yo los llamo a la acción, que principalmente, si ustedes tienen que ser una revistita en ciernes, que se pongan de acuerdo con sus amigos, que vean la manera que puedan difundir y publicar, que tengan las ganas, que tengan el coraje, y que aunque ustedes crean que lo de ustedes no es tan bueno, no tengan miedo, principalmente lanzarse, decir, chuta, yo quiero visibilizar, quiero mostrar esto, y pensar que lo de ustedes tiene todo el valor del mundo, y ¿por qué no? O sea, que venga alguien a decirte que eso es mentira, no, ¿por qué? Eh, una situación que de alguna manera nos pasó en algún par de veces, yendo a charlas cuando podíamos hacerlas, era que mucha gente se nos acercaba y nos abrazaba. De repente hay gente que te tomaba la mano y sentía que la revista era como un pedazo de su vida.
gente me contó un montón de anécdotas, de cosas que le pasaron para de la revista, con y para de la revista. Y gente súper potente que yo hasta el día de hoy de repente quedaba así como mal. O sea, yo digo, por ejemplo, si la tuvo la revista, fue un regalo para el doctor Massa, el científico, desde él hasta Pedro Carcuro, desde Pedro Carcuro hasta Claudio Narea, desde Claudio Narea hasta, o sea, hasta Juanito Pérez. En el fondo lo que quiero decir es que hemos sido de alguna forma transversal a ese discurso de la libertad de expresión, no a la censura, y de establecer o de mantener los principios vitales que nos han permitido sobrevivir. Yo creo que hoy por hoy lo más importante, sobre todo en pandemia, sobre todo en cuarentena, el proceso creativo tiene que estar ahí bullante, tienen que dedicarse a producir. Yo creo que lo peor de todo es hacer esto, es como quedarse o botar los brazos o de manos atadas. Yo creo que tiene que ser esto, no un apagón cultural como algunos plantean en los 80, sino más bien una especie de efervescencia de la creatividad, aunque sea súper raro decirlo, en situaciones de grandes conflictos, de crisis, a veces el eureka aparece de la nada y se convierte en algo que cambia los destinos del mundo. Entonces, yo los invito y de alguna forma me gustaría poder remecer quizás a la escena, no sé si están así, a los amigos, a los dibujantes, a las escuelas de diseño, a las universidades, a los institutos, a los centros de formación técnica, que se tomen lo que tienen que tomarse como corresponde. O sea, hoy por hoy ustedes son el futuro. Nosotros somos unos viejos y nosotros ya no lo hicimos, eso es mentira. Nosotros hicimos lo que pudimos hacer y probablemente seguimos siendo esa especie de farol en rojo, con la luz ahí tan tintineante, ¿no es cierto? Pero sí con cierto nivel de lucidez mental para saber exactamente qué es lo que nosotros pretendíamos hacer, ¿no es cierto? O que seguimos haciendo, y qué le puede eso, en algún sentido, de alguna manera, servir a la gente. No pensar desde uno que lo de uno es lo mejor y que lo uno es lo que tiene que comunicarse, sino que también pensar qué es lo que le sirve a la gente. Hoy por hoy creo que lo importante es como mantener cierta lucidez mental y aunque esté todo malo o esté todo complejo, más bien pensar en que sea una oportunidad en vez de un problema, sea una oportunidad. Este espacio es una gran oportunidad, probablemente, no solamente de hoy día, sino que en el futuro de poder establecer nuevas maneras de ser y hacer, nuevas maneras de ser y hacer. En una revista de repente uno dice, ya hay que hacer una cosa editorial, hay que ponerse de acuerdo con el periodista, y mi labor de productor era conseguir a los entrevistados, ver las locaciones, lo que hace un productor, muchas cosas. Pero lo más importante no era eso, lo más importante era llevar a buen puerto la revista, es decir, concluirla, que llegara a las librerías, que la gente la pudiera obtener. Nosotros la regalamos muchas veces, la revista física, se hicieron donaciones importantes, participamos en bingo, se hicieron concursos con la revista, estuvieron en situaciones que uno podría pensar, pero ¿qué tiene que ver Trauco en, no sé, estoy hablando de una tontera, en un festival internacional de cine? Y sí, ahí estuvo Trauco, y ahí sigue estando. Nosotros seguimos en pandemia trabajando como hormiguitas. Es lo único que les puedo decir, chiquillos. Trabajando como hormiguitas, dándole. Entonces, de alguna forma, lo importante es establecer, vincular todo lo que ustedes tienen desde acá, desde el corazón, desde su cabecita, y ponerlo aquí. Tienen todo el mundo va a poder hacerlo. Nosotros probablemente en nuestra época no teníamos demasiado. Teníamos lo que teníamos, que era lo que podía tener cualquiera en esa época, en los 80, no era demasiado. Entonces a veces yo escucho gente que dice, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no tengo no sé qué cosa. Con lo que sea, a veces con lo que sea, se logran grandes cosas. Con poquito, pero hay que tener las ganas y el empuje. Miren, cortito, porque no sé cómo ando de tiempo, me estarán avisando, me imagino. Acá, si yo les muestro, les voy a mostrar el tiro. Acá lo tengo preparado. Si yo les muestro, por ejemplo, lo que principalmente ¿no es cierto? Aquí les voy a mostrar. Esta es nuestra página de Facebook. También tenemos página en Instagram, ¿no es cierto? Esta paginita bastante humilde, ahí están un par de nuestros trabajitos, hay un poco de publicidad, ya con si ustedes se están fijando, con ya los 3 tomos que están
que el verde ese con el fondo ahí, con el especie de zombie comiéndose los cerebros, ¿no es cierto? Después el segundo es un trabajo muy potente, muy bueno, con una portada de uno de los grandes ilustradores latinoamericanos, que también es una cosa indígena, y después tenemos nuestro último, estamos trabajando en el que va a ser el último probablemente, pero en el último publicado, que es Superman, que hizo Juan Vázquez. Lo importante es que más que la página de Facebook y más que los grupos de Facebook, es que ustedes puedan participar. No está hecho desde los que saben, Trauco. Está hecho para todo el mundo, con todos y para todos. Entonces, los que quieran meterse a nuestra paginita, bienvenidos, bienvenidos. Si quieren aportar, si quieren colaborar, si quieren incluso mandar material. De repente ustedes se chutan que quiero visibilizar no sé qué cosa. Tenemos hoy por hoy nuestras dos plataformas súper potentes que están funcionando a mil, que es Instagram y que es Facebook. En Facebook tenemos dos. Tenemos la página como tal, que es revista Trauco, Trauco Comic, ¿no es cierto? Trauco Comic y Trauco Comic Troop. Y en Instagram tenemos revista Trauco. Entonces la gente va, se inscribe y puede participar de manera bastante libre y cercana y mandarnos material que necesiten y que quieran difundir o divulgar. Nosotros generalmente no tenemos ningún sesgo, o sea, es más, la libertad es libre. Es un poco el principio que tiene Trauco. Y de poder visibilizar el material que ustedes tienen hoy por hoy. No hay ningún rollo con eso. Lo otro que quería mencionar y que tampoco no deja de ser, es que nosotros nos supimos acomodar a los tiempos, que un poco también les menciono esto. Por ejemplo, una de las tantas cosas que se hicieron es que se estableció una plataforma digital que tenemos para poder descargar en PDF la revista, ¿no es cierto? Que uno la compra a $1, no sé, en Estados Unidos, en otras latitudes, y que nosotros pensamos que era correcto, ¿por qué no? Por ejemplo, se lo voy a ver si está acá. Y esta es una plataforma que hoy por hoy nos ha servido un montón, que está aquí, se la muestro al tiro, que está acá y que de alguna manera también se hizo siempre pensando en el software libre. Se la muestro al tiro, mira. Entonces, yo creo también que ese es un fenómeno que pasa harto acá, no pensar que porque de alguna forma no se tienen los recursos económicos no se puede hacer. Mentira, no es así. Aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, nosotros dijimos hay que acomodarse a los nuevos tiempos y los nuevos tiempos son hoy esto, por ejemplo. Y esto, si ustedes se fijan, esta plataforma es parte de lo que tenemos, nosotros se lo voy a mostrar ahí, y que está alojada en un servidor afuera de Chile y es gratuito. Y nosotros, ¿qué hicimos? Esto lo hizo Cursan desde Alemania, otro de los trabajos nuevos, con el que colaboramos permanentemente. Incluso estuvimos en la Feria Internacional de Frankfurt, ¿no es cierto?, en Alemania. Y si ustedes se fijan, ahí está nuestra Trauco, por lo menos el primer tomo, y después vienen los otros, y ahí sale, si ustedes se fijan, a dónde comprar, que se compra en línea. Esto va adosado a un sistema económico, ¿no es cierto?, como cualquier otro, y que permite que la gente de cualquier parte del mundo pueda adquirir nuestra revista. Si ustedes se fijan, en una plataforma. Entonces, lo que les quería mencionar, y vuelvo a recalcar, es que Trauco, si bien no es que sean puros viejos ni dinosaurios ni nada, nos supimos acomodar los tiempos. Dijimos, tenemos la revista física, la tenemos en puntos de venta físicos, la vamos a tener en digital, la tuvimos digital, que son libros y revistas en digital así, en formato papel digital, ¿no es cierto?, que ustedes dan vuelta. Y principalmente dijimos, hacemos lo que es Trauco, pero fuera de Chile. Entonces, en el fondo se nos ocurrió, esta plataforma la había ya consensuado, he visto uno de los Traucos afuera de Chile y dijo, ya pues, se puede hacer de esta forma, de esta manera, y están las maneras, los modos, no es que no existan, porque a veces uno cree que porque no lo conoce, no existe, y mentira. Yo de hecho soy uno de los convencidos del software libre, todo el rato. Entonces, pensamos así. Y lo otro, que les cuento acá y les muestro al tiro, es que tuvimos la oportunidad, porque estas cosas se dan así, se dan de ciertas maneras, tuvimos la oportunidad, que se nos muestra el tiro, de hacer la revista en formato de papel digital, como les comentaba, vía ISU, y esa la divulgamos a razón del espíritu de lo que significa Trauco, que es el espíritu de la libertad, de la libre expresión. Y aquí se las muestro. Esta es una de las tres que están liberadas ya. Si ustedes se fijan, está la portada de Juan Vázquez, ahí, ¿cierto? Con dibujos que vienen incluidos después con Yoyo, con Faunde, con Espiridión, con varios de los nuevos, con la Yossi, con Babul,
con Jorge Quien, con Perrote, con Fatoli, con Fitomanga, con un montón de gente súper potente que cree en el proyecto, que sigue sosteniendo el proyecto y que nosotros seguimos la misma y que pensamos que es importante que esto le llegue a la gente. Entonces se pensó de esta forma y se tiene, así como cualquier formato digital, para que la gente lo pueda leer y no solamente lo puedan ver a través de su celular, a través del computador y todo, y que sea de libre acceso, que principalmente era un poco esa era la mirada de libre acceso. En lo que les mencionaba, por ejemplo, nosotros igual las revistas, si ustedes se están fijando acá, aquí hay un homenaje a Antonio Arroyo, que paz descansa, es uno de los fundadores, ¿no es cierto?, de Trauco. Si ustedes se fijan en el formato de la revista aparte de tener cómics, tiene también harto texto. Hay cosas pensadas como de argumentación filosófica, ideológica, política, porque también es lo que es, y principalmente de mirada disruptiva o de pensamientos nuevos y de artistas contemporáneos. Entonces, el caso acá en particular, por ejemplo, que les voy a mostrar, es que aparte de todo eso que están viendo, de que estamos llenos de monitos, ¿no es cierto?, llenos de dibujos, de puros maestros. Ahí tenemos a Juan Faúndez también, que él hoy se dedica a hacer videoclip. Si ustedes se fijan, es una revista que es bastante simple, bastante fácil de leer, diríamos que es amigable, ¿no es cierto?, no es compleja, no tiene esos diseños como hiper, súper vanguardistas, que son medios complejos a veces visualmente, pero que les sirve, funciona con la gente común y silvestre, que es una revista que pueden pescar y leer como se hacían en otra época con los libros físicos, ¿cierto? Y con el iPhone o con el celular y con el computador y todo. En el fondo lo que les quería mencionar es que aparte, bueno, aquí hay un trabajo importantísimo de Yoyo, que es una novela anticipación, tal cual, que es Duque 23, con miradas científicas de futuro y todo, y con una mirada bastante de ciencia ficción, pero muy de anticipación. Importante para que si alguna vez nos quieren revisar, aparte de los links que están arriba que están viendo, isu.com, trauco.com, y ahí están todas las revistas. Puedan revisar, leer y mirar. Son revistas largas, si se fijan, más de 130 páginas, más de 125 páginas, esta tiene 144. Lo que es un poco esto, justo, aquí llegué. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, una revista cómic muestra cosas así, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tiene esto? Obituario, dice, acá hay un artículo, tiene cosas vinculadas al arte y a la actualidad. Entonces, por ejemplo, pensando en el espíritu de Trauco, se pensó que uno de los artistas que podía tener cabida en este formato y cabida en el espíritu de lo que es Trauco, de defender y demostrar y no a la censura y todo, era mostrar material. Bueno, ahí tenemos cosas de Héctor Leal, uno de los grandes. Él fue nuestro, y sigue siendo, nuestro portadista histórico. Las portadas históricas de la revista Trauco 80, casi la mayoría le pertenecen a Héctor Leal. Y sigue participando en el equipo, sigue estando. Es parte del equipo de editores. Ahí está Lautaro, como les mencionaba yo, con material que él nos facilitó amablemente y que hoy hemos republicado, y material que está así como de manera exquisita instalada ahí. Lo que les mencionaba, lo último, es que pensando en los nuevos, pensando en los jóvenes, aquí hay material ya de varios dibujantes nuevos como Fattori. Bueno, ahí está Matías Palma, que ya es un consagrado, pero también joven, me refiero a nosotros que somos unos viejos de 50 para arriba, ¿no es cierto? Y como les comentaba aquí, por ejemplo, me quiero detener cortito, la revista no siempre fue, o de alguna forma siempre fue, para decirlo bien, una revista vinculada al noveno arte, ¿no es cierto? Pero que quería cruzar los otros artes, las otras. Entonces, aquí, por ejemplo, nos tomamos la licencia y le pedimos permiso, y por supuesto hablamos con él, es parte de nuestra camarilla de amigos, a Papa Frita, este artista bastante especial, para algunos controversial y todo, pero quisimos tener la mirada de él en el arte hoy en la revista. Y él bastante cordial accedió a poder compartirnos parte de su material. Entonces, lo que les quería decir en el fondo es que como uno crea que la revista debe ser, es lo que uno cree que debe ser. No sé si se entiende. O sea, es como a veces la gente en las editoriales piensa que esquemáticamente una revista es de una manera. Piensa desde la, no sé, tipografía, el diseño, los contenidos, ¿no es cierto? Pero yo de verdad creo que no hay fórmula en eso.
son estilos distintos y todo. Entonces, lo único que digo yo es que la revista te tiene que gustar a ti. Y si la revista te gusta a ti, la revista terminada, de alguna manera es lo que le va a gustar a la gente. Porque si te gusta a ti, tú quedas conforme con ese producto, probablemente es lo que finalmente la gente va a agradecer. Nosotros somos súper sinceros, probablemente somos demasiado francos, diciéndolo de otra forma. Entonces la revista es franqueza en papel digital, para nosotros en este caso. Yo creo que no hay fórmulas, en mi opinión, no hay fórmulas de éxito frente a la editorialización de revistas, de cómo tienen que ser. Son nomás. O sea, si uno hace un análisis incluso como parte de la imprenta, fue así tal cual, de cómo es el arte y cómo las distintas escuelas y periodos artísticos unos niegan a los otros, fueron. Entonces, lo importante es, de alguna forma, el sello y la autentificación de eso. Es como, mi sello quizás es, estoy hablando de una tontera, no dibujar tan bien. Y ese es mi sello. Y probablemente lo que voy a defender a ultranza y se va a convertir en lo que la gente va a pensar de mi persona. Yo vuelvo a insistir, yo creo que una buena editorialización de la revista, en el fondo, contemporánea, no contemporánea, no sé, es la mirada que uno tiene del mundo y lo que quiere comunicar. En el fondo, si yo quiero comunicar algo, lo voy a hacer de mi manera, con mis modos, con mi forma. Yo no sostengo esa cosa como de la tribuna estática o de que hay una forma sola de hacer. No, hay miles de formas de hacer. Unas probablemente se cruzan con otras. Entonces la revista es muy variopinta, eso quería decir, es muy variopinta, muy diversa. Incluso el equipo interno es muy multicultural. Es como que no todos pensamos igual y pensamos muy distinto. Y probablemente eso es la riqueza de lo que es Troco, que permite todas las miradas, todas, tratando de no dejar ninguna fuera. ¿Por qué no? En que la gente hoy está por definir esto es blanco, esto es negro, esto no sé qué. Nosotros decimos, no, a ver, metamos todos los colores adentro, ya no vemos el arcoíris. Simplemente esa es nuestra parada. Entonces, con respecto a otra situación, cuando uno hace revista, principalmente un tema súper así como nosotros apelamos a la amistad que tenemos, que hemos tenido de años y bla, 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 con muchos de los artistas que hoy tenemos en la revista. Muchos de esos artistas, ellos nos dicen, nos golpean en la puerta y dicen, ¿sabe qué? Me gustaría participar con ustedes, que es súper extraño porque a veces las revistas se dan el que yo elijo, que yo escojo, que pongo a este, que este no, que este es mi amigo, que este no es mi amigo, que este no es tan bueno, que este es mejor. No, de alguna manera se ha ido armando esta revista, curiosamente, como pasó también un poco en los 80, con las voluntades, con la gente que quería participar. Y para cerrar, probablemente para no hablar tanto, que ya sé que ya me comí todo el tiempo, es que los invito, chiquillos, a crear. Los invito a crear. Creo que lo que hay que hacer hoy por hoy es crear, 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 crear. Como salga, pero crear. Hola Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto. Oye, muchas gracias por esta ponencia, de verdad que ha sido súper interesante y entretenido cómo fuiste contándonos esta evolución y este proceso por el que fue viviendo la revista para, o en cierta forma, consolidarse como este ya obra casi patrimonial de Chile, que nos va contando diferentes épocas, nos va contando diferentes situaciones de actualidad, de contingencia, como tú decías, eh, algunas situaciones que en su momento fueron censuradas o que eran en cierta forma un tabú aún. Así que de verdad fue súper interesante conocer cómo se fueron desarrollando todas estas tomos y esta historia de la revista. Quisiera que compartiéramos igual algunos de los comentarios que nos fueron llegando mientras estábamos en la charla. Y nos ponen aquí, por ejemplo, Participar en espectacular. esta. Claro. Vamos a esperar un poquito para que vuelva No, la igual, estabilidad de la claro. conexión.
Sí, no, si tiende a pasar, no te creas. No. Y No, con más esto que de yo la estoy como súper virtualidad es lejos lo en el normal. sur de Chile. ¿En dónde estás, Miguel? Cuéntanos. Es como normal, claro. Estoy físicamente viviendo en Villarrica con mi mujer, viviendo una vida distinta, porque la vida que tenía en Santiago, en Viña, en Valparaíso, a donde los lugares que estuve, eran un poquito álgidas, eran como la vida urbana. Po. Y ahora estoy como hombre del sur, viviendo acá, con un poquito más de tranquilidad, pero en realidad igual estoy en una situación como chistosa, porque yo no sé, a mí me dicen Gorla, no sé si Gorla, que el personaje siempre ha estado metido en la pata de los caballos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy justo en la macrozona sur de Chile. Entonces, donde están sucediendo un montón de cosas. Claro, Y yo no sé si yo me vine de un lado, así como de estallido social, no sé qué, de Santiago, me vengo para el sur y está aquí justo la cuestión ahora candente está con todo ahí. el tema indígena. Es como Mira, que, pero bueno, a lo mejor todo eso también fue creando tu personaje en sí. claro, no, mira, lo que pasa es que el personaje es de los 80, mi apodo es del año 84. Yo era punk en los 80. Entonces, eso es un dato, muchos de los chiquillos, muchos del entorno de la Trauco, eran todos panquetas, new wave, new romantic, medio metalero y todo. Entonces era como una especie de familia sin querer serlo. Éramos todos como amigos de alguna forma. Yo incluso en los 80, sin pertenecer a la revista, que lo aclaro, y que ahora sí pertenezco, en los 80 yo era un asiduo lector de la Trauco y de otras revistas señeras también, pero que yo había como una relación con varios de los chiquillos porque nos ubicábamos por los apodos. Para nosotros, por ejemplo, mi apodo, que se decía Chapa, la Chapa, Gorla, el apodo de tal y cual, me sonaban. Yo decía, el Carto, Juan Vázquez, de los 80 estamos hablando, el tanto, el tanto, el tanto. Claro, y a veces, de alguna manera, nos ubicábamos porque el entorno era bastante chiquitito, el underground chileno en los 80 era chico, y andábamos todos metidos en los mismos lugares. Tampoco era una cuestión que no te ubicaras, sino que ahora todo cambió, pero que en esa época no era tan así. Y Claro. claro, era un poco eso. Y hoy por hoy estar en la revista, como mencionaba, de verdad es un privilegio. Yo estoy muy agradecido. Creo que eh, después de la revista no sé qué va a suceder conmigo, pero yo tengo claro que hay un antes y un después de haber estado en la revista Trauco y todo lo que eso significó. Yo incluso en un periodo bastante complejo de mi vida, me morí, volví, y estando adentro de Trauco. Entonces, como hay cosas que a mí sí o sí me remecieron, me movieron, y es como una vivencia, una experiencia nueva. Ujú. Y lo importante, lo que mencionaba, es que la gente al final se tiene que quedar con lo bueno, no con lo malo. Y lo bueno es crear. O sea, yo invito a la mayoría de los amigos que nos están viendo, directores de escuelas, si nos quieren invitar a universidad, nosotros felices, felices de contar nuestra experiencia y Atreverse probablemente también. compartir y mandar cosas. Ujú. Atreverse que también a ser parte Sí, quizás de estas instancias que se pueden encontrar ahora con todo esto de la globalización, la claro. virtualidad y todo lo que, los beneficios de cierta forma que tiene la conexión virtual, que es lo mismo que estamos haciendo ahora, que desde acá desde Iquique nos estamos conectando contigo, que hemos podido tener también invitados de tantas partes. Nosotros Sí, pues sí, igual me di cuenta. agradecemos esa Lo opción. bonito, ¿sabes qué? Lo bonito y bueno es que somos ciudadanos del mundo y vi a la gente de México que están con ustedes, Ujú. los de Colombia, un saludo, porque igual la Traco está en otros países. Eh, si de alguna forma podemos unirnos para estas cosas que son positivas, en otras que probablemente no lo son tanto, ¿para qué? Po? O sea, como yo digo, pucha, si de tanta cosa mala que anda dando vuelta por ahí, algo bueno tendrá que haber, pues, y Hay una de que las buenas rescatar lo instancias que bueno. creo que sí, sí, para no quedarse tan pegado en Exactamente. la cosa mala, vibrar Ujú. en lo positivo. Un poco le Así es. llamo a mis amigos a vibrar en lo positivo, porque andar con la nube negra en la cabeza y es del terror. Yo entiendo toda la problemática acá y no me desentiendo con Ujú. eso. No me pongo venda en los ojos ni nada, pero sí trato de pensar de manera positiva, porque si me pongo a pensar en la manera negativa, en que estoy como que está mucha gente en la misma, así como con el techito aquí y no sé qué, al final es para peor. Es como, yo vuelvo a insistir, yo creo que esta etapa, Hay que buscar el camino ahí para poder sí, lograr sí, cosas más positivas también para nuestra sí, área, que es el área sí, artística, creativa, sí, cultural. sí, Miguel, mira, continuando con todo lo que tú nos contabas acerca de cómo fue evolucionando Trauco,
Me gustaría preguntarte que si nos podías contar un poquito más acerca de cómo fueron aprendiendo dentro de lo autodidacta, quizá, cómo era producir una revista, si fue por medio del prueba y error, si fueron tomando referencias de otras revistas que habían visto. Sí, sí, mira, te cuento cortito para no quitarte mucho tiempo. Por ejemplo, con la Trauco, con lo que yo he investigado, ya que ahora soy parte también de la revista, en los 80 los chiquillos tenían maestros, mentores, gurús, monstruos. Y como mencioné al principio, poco rápido, probablemente, Moebius, Roger Corman, o sea, por mencionarte mucho, Jodorowsky, bla, bla, fueron parte de la revista. Entonces uno dice, si ya tenían ese piso, porque es un piso bastante alto, los chiquillos en Chile se tuvieron que poner al nivel nomás, si no era de otra manera, porque estáis ahí como jugando los grandes. Por otro lado, muchos de los chiquillos tienen estudios formales. Te estamos hablando, por ejemplo, el Carto tiene su estudio, el Yoyo tiene su estudio, la mayoría, es un tema súper loco, la mayoría de los artistas de Trauco son profesores, son docentes, es gente vinculada al arte. Por ejemplo, Juan Vázquez es profesor de arte. Entonces tú decís, claro, hay un tema ahí con la formación. No estoy diciendo que el autodidacta no sea válido, ni esté en una mejor posición, ni nada. Pero muchos de los Traucos, muchos de los chiquillos que pertenecían a la revista Trauco, era gente después con sus estudios, con su... No fue tan tirada, más bien como autodidacta. Lo autodidacto era armar algo que en esa época, en los 80, era bastante complicado de hacer, porque tampoco se tenía la experiencia concreta de que algo así se hubiera hecho. Es como eso. Claro, Y o sea, el ir a ver, sumando quizá, disculpa, el ir sumando quizá estas experiencias dentro de la formación de cómo ir corrigiendo también textos o cómo ir sumando un proyecto después de otro, haciendo esta línea de contenidos quizás para la revista. Eso, ese proceso también, cómo se fue mira, desarrollando, por cómo lo fueron ejemplo, definiendo. sí, por ejemplo, ahí estaban los dueños de la revista, que era, como te decía, Antonio Arroyo y Pedro Bueno, y con Inés Bagú, por supuesto. Ellos definían la revista en sí misma, pero los aportes los hacían los chiquillos. Había, como quien decía, una especie de área sui generis del diseño, en que estaban los ilustradores, habían coloristas que después entintaban, a los que escribían, los que armaban. Espérenos un ratito que se está perdiendo un poquito la conexión para Guiones, retomar vinculado. ahí con la pregunta. Habían equipos sui generis en que, por ejemplo, habían coloristas, habían dibujantes, habían guionistas, habían escritores. Entonces, de alguna forma, ellos entre todos armaban una historia. No es que no es como de repente que uno ve que en otros lados es el dibujante, hace guionista, la hace toda. No, aquí era como por separado al principio. Con los años, por supuesto, la mayoría después empezaron a tomar los distintos cargos, por decirlo de alguna forma, y tema, el rigor del dibujo. Yo veía de repente con varios chiquillos, con varios de mis amigos actuales, que me dicen, Miguel, si a veces como la fotografía, de un dibujo bueno, hacían 1000, de un dibujo bueno, hacían 500, de una pintura, hacían 100, soltar la mano. En esa época uno soltaba la mano, sí, en esa época uno soltaba la mano y soltar la mano significaba de que las cosas se hacían a la antigua. Hoy no digo que se hagan de otra forma ni mal, digo que se hacían como antes. Entonces no estaba el concepto del computador como instalado como ahora, no existía esto. Entonces las cosas se tenían que hacer de manera súper prolija, porque se hacían a mano. Y un dato más, la mayoría de los traucos, la mayoría de los que participan en la revista, todavía tienen esa vieja escuela de hacer las cosas a mano. Y para mí es un honor, porque de repente a mí me mandan original, dibujo para ti, o me han autografiado, no sé, y los monos están hechos en papel, con lápiz mina o con lápiz especial para dibujar, pero a mano alzada. Hay técnicas antiguas como colorear, por ejemplo, cruzado, sin ocupar la línea para hacer el contorno, sino que se funden todos los colores y arman una forma de algo. Y eso es una cuestión renacentista, así como cuando le tiraban clara de huevo a las pinturas.
Entonces, esas maestrías, como que esas cosas que uno podría decir que son como secretos del mago, todavía las tienen mis amigos. O sea, para mí, de verdad, de repente lo digo súper en buena, yo a veces les miro los trabajos y todo, y miro cuánto tiempo se dedican. Yo no voy a mencionar a ninguno para no pelar, pero es como tanto dibujar y andan con la mano hecho, bro, así, bolsa. O de repente están 2 o 3 días encerrados y comen la P porque quieren sacar una cuestión que les pidieron para otro país. Porque, ojo, a los chiquillos les piden material para que se publiquen en India, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Y tú decís, ¿como chilenos? Sí, sí. Y algunos traucos, bueno, algunos del equipo, en su época se iban hasta el gusto de decirle que no a Marvel DC, que no querían hacer ni Batman ni Superman, teniendo todas las virtudes para dibujarlo, todas. Entonces, no es arrogancia ni falsa modestia, pero tiene que ver con que los chiquillos eran unos gallos súper disciplinados, loquillos y todo, pero súper disciplinados, y eran como ultra trabajadores. Así como, si yo les puedo decir algo a los chiquillos que nos están viendo, a los dibujantes, a los diseñadores, disciplina, 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 talento, pero disciplina, 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 talento. O sea, yo lo he visto a los chiquillos El ensuciarse las manos, equilibrio. romperse los dedos, así, al chancho, así, muy Leonardo da Vinci. Y otro, varios de los chiquillos que son de Trauco hacen más de una cosa, que también es una cuestión rara. Yo no digo que no se dé, pero es como extraño. Realmente he visto al mismo actor Leal. Ahora está el Luthier, hace instrumentos, y él era el portavista histórico, y ha hecho títeres, y unos títeres increíbles, yo quedo loco así, con unas técnicas distintas, goma látex, no sé qué. Y el otro está dibujando, y a la vez hace poesía, y el otro hace música. Entonces son una caja de Pandora. Mis amigos de Trauco son una caja de Pandora. Multifacéticos, total. Sí, 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 sí. Increíble, mira, qué bueno que nos pudiste ahí ahondar un poquito más a cómo definían los contenidos, cómo se repartían el trabajo también para ir haciendo ahí el proceso de la revista y cómo eso también se ha mantenido también a la fecha, aunque me imagino que también con esto de pasar a la carga digital ha habido algunas cosas nuevas que han tenido que aprender, algunas herramientas que han tenido que usar. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar a lo digital también? Súper importante. Mira, un dato que lo quería mencionar. También es un tema importante para que también lo tomen en cuenta los chicos que nos están viendo, los profesores docentes y todo. Trauco lo que no ha perdido es su espíritu de la amistad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero, más que artistas son amigos. Entonces los equipos se conforman por la amistad, así tal cual. Guionista, dibujante, colorista, no sé qué. Por otro lado, el tema tecnológico es como un desafío más de los Traucos. Estamos hablando que mi generación, yo tengo 50, de 50 hasta los 90. Joroski tiene 92 años. Entonces, decir, se manejan como no digo como los nativos digitales, ni los baby boomers, ni nada, pero nos manejamos, no somos analfabetos digitales. Y lo curioso es que eso no son barreras de entrada ni de salida, sino que los chicos se han puesto a tono, a dibujar con las tablets, hacer lo que se les pide en el mercado, lo que están pidiendo y todo, pero sin perder lo que hacían años antes. Yo creo que la gran magia que tienen la mayoría de mis contertulios es que hoy hacen lo que hacen a pulso todavía y también utilizando las herramientas tecnológicas. O sea, no quedó grande el poncho cuando tuvimos que hacer esta especie de traspaso digital a lo que se venía haciendo en papel durante más de 30 años, sino que fue como, no sé si natural, se dio y los Traucos se metieron en esto. Es más, la mayoría de los viejos tercios hoy hablan por internet, tienen... Queríamos agradecer igual a Miguel por su participación, la conectividad, la verdad es que nos fue jugando ahí un poquito en contra para poder terminar con las preguntas que teníamos, pero me gustaría poder mostrar algunas de las apreciaciones que hubo de esta intervención con Miguel para que él también después las pueda revisar ahí en línea. Hola, Gaby. Tenía la manera de exponer de Miguel Soto. Hola, Londra, ¿cómo estás? Vine a acompañarte porque vi lo de Miguel, pero bueno, son cosas que pasan en esta realidad virtual, así que, como dices tú, léele los comentarios para que él después pueda revisar en la transmisión. Claro, nos sale espectacular, Trauco, completamente emotivo y disruptivo, que también es algo súper importante. Aileen nos pone de acuerdo con Gorlak, mucha disciplina y creatividad. Ahí también nos dice, deben tener grandes trabajos, las cosas hechas a mano son muy buenas. También tenemos a César que nos dice, pienso lo mismo, si bien somos comunicadores, nuestro trabajo debe salir de adentro y nuestra pasión. Esa fue como
un punto muy en conjunto en las charlas del día de hoy, de que el concepto detrás de la creación siempre tiene que estar, siempre tiene que haber como un relato, una narración, un mensaje detrás de lo que se crea. Exactamente. Ahí está Miguel. ¿Lo tenemos? Ahí ¿Se está. escucha? A ver. Sí, ahí lo escucho re bien. Sí, justo para que pudiera despedirse como correspondía. Ya, pues, Lo súper. dejamos. Gracias. Voy a pasar un datito entonces, para los que nos quieran ubicar, a través de Trauco Comics, ¿no es cierto? Trauco Comics en Facebook y Trauco Comics Troop, este grupo vincular, añadir, conversar, mandarnos material, lo que quieran. Y por Instagram estamos como Revista Trauco. Y lo último que quería decir en el fondo, y gracias por las bonitas palabras de los amigos, conciudadanos, con la gente que está participando, es que me quería quedar con una cosa que todavía la tengo atragantada desde que iniciamos, que ya lo dije, pero para la gente que no lo escuchó, que mando mucho cariño, mucha fuerza, mucha energía, los mejores pensamientos, ojalá la posibilidad de un mejor futuro. Ahí estaba Miguel Soto, alias Gorlak. Bueno, le agradecemos inmensamente su participación. Logró despedirse con su mensaje de aliento a todas las personas que no lo están pasando bien durante esta pandemia. Así que ahí estaban las redes para que después ustedes puedan revisarlo. Y nosotros queremos agradecer a todo el público que nos ha visitado en estos 3 increíbles días de festival. La pasamos muy bien, aprendimos harto, tuvimos grandes expositores. Así que queremos agradecerle a todos los que nos están mirando, los que se conectaron el día viernes, el sábado, el domingo o los 3 días. Queremos agradecer también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la organización del festival, a todos los que están detrás de este gran activo festival. Y para cerrar, queremos destacar que este festival ha reunido a grandes expositores, como ustedes pudieron ver, nacionales e internacionales, marcas de nuestra querida y talentosa zona norte, y ha permitido dar visibilidad y relevancia a la importancia del mundo del diseño gráfico en diferentes ámbitos profesionales y artísticos. Así que les dejamos la invitación para que continúen visitando los stands de esta primera versión. Pueden revisar también todas las conferencias en nuestro canal de YouTube y los invitamos a que, por supuesto, nos sigan en las redes sociales, en Instagram, @ActivoFest, y en Facebook, @ActivoFest, para más información.